en la vida de los siervos y siervas de Él. Por eso dice la Biblia que los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos ¿de quién? Son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo nos ha de guiar a nosotros a donde Dios quiere que vayamos, a donde Dios quiere que nosotros entremos, donde quiere Dios que nosotros estemos y donde no quiere Él que nosotros lleguemos. Dios no quería que el apóstol entrara a Asia ni entrara a Bitinia. Sin embargo, cuando usted comienza a analizar, cae en cuenta que el apóstol Pablo no iba a hacer otra cosa sino que predicar el evangelio a Asia. El apóstol no iba a hacer otra cosa sino que predicar el evangelio en Bitinia. Sin embargo, Dios le prohíbe a él entrar a ambos lugares porque no era el propósito ni era el tiempo de Dios, ni estaba en la agenda de Dios para que el apóstol hiciera entrada a estos lugares. Y ahora el apóstol Pablo, viéndose obstaculizado de poder entrar a Tesalónica, a fortalecer la iglesia que él había fundado en Dios, e inmediatamente el apóstol Pablo logra identificar el poderío que había detrás de que de bloquearlo a él, de que él pudiera entrar en la ciudad de Tesalónica. Y el apóstol hace la identificación como que era Satanás. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo pudo identificar lo que es lo intrigante del caso? Que el apóstol Pablo pudo identificar que la obra de Satanás estaba en operación. Cuando el apóstol Pablo lo pudo identificar, lo identificaba porque el apóstol sabía que estaba en el propósito de Dios, que él estaba en el propósito divino, en el propósito perfecto de Dios, para él poder realizar, para él poder obrar la obra que Dios quería que él hiciera. Entonces la pregunta queda: ¿cómo nosotros sabemos cuándo está Dios bloqueando una obra que nosotros queremos hacer porque no está en el propósito de Él? ¿O cuándo está Satanás bloqueando lo que nosotros estamos tratando de hacer? Lo logramos saber primero a través del don de discernimiento. El don de discernimiento nos permite a nosotros discernir en Dios lo que es la obra de Satanás y lo que es el poderío de él que opera para tratar de detener una obra que en Dios nosotros queremos hacer. Y de igual manera logramos identificar si es Dios quien está detrás del bloqueo para que nosotros no entremos en un lugar. Pero por encima del don de discernimiento, que de manera sobrenatural revela de parte de Dios si opera Satanás o opera Dios, o qué espíritu estás operando, por encima del don de discernimiento está lo que es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene el poderío, la que tiene la habilidad de descifrar todo a lo que es la luz de ella, descifrar todo a lo que es el entendimiento de Dios. Y por encima del don de discernimiento está el poder de la palabra. Ella nos da a nosotros el entendimiento claro. Cuando Dios nos pone a nosotros en un lugar a hacer un trabajo, a hacer una obra, Dios mismo no va a bloquear el que nosotros terminemos la obra que Él nos ha puesto a hacer. Como tal, en el momento de levantarse los ataques, en el momento de levantarse los tropiezos, de inmediato se logra entender que quien está detrás de todo no es otro, sino que la obra de Satanás. Que quien está detrás de todo, tratando de detener, de opacar, de aguantar la obra, de que prosiga hacia adelante, no es otro sino Satanás. Por eso el apóstol Pablo sabía que quien le estaba obstaculizando no era Dios, sino que era Satanás. Lo sabía porque quien se levantaba en contra de él para obstaculizarlo, lo hacía porque sabía que el apóstol estaba dentro del propósito de Dios en lo que él estaba haciendo. Y cada vez que Satanás sabe que tú estás en el propósito de Dios en lo que estás haciendo, cada vez que Satanás sabe que tú estás en el propósito de Dios en lo que estás realizando, cada vez que Satanás sabe que tú estás en el propósito de Dios en lo que estás haciendo para Dios, Él es el primero que se levanta a poner tropiezo. Él es el primero que se levanta a buscar bloqueos. Él es el primero que se levanta para detener la obra que Dios nosotros queremos hacer. Él es el primero que se levanta a tratar de aguantar, de que nosotros podamos progresar hacia lo que queremos hacer, porque sabe que ya Dios lo ha hablado, sabe que ya Dios lo ha dicho, sabe que ya Dios lo ha revelado. Y cuando Él sabe que hay una revelación de parte de Dios sobre lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que realizar, entonces inmediatamente Satanás comienza a operar en contra para que nosotros no lleguemos al objetivo. Porque lo que Él está tratando de hacer es
detener de que el propósito de Dios se cumpla. La guerra de Satanás es de forma directa en contra de Dios. La guerra de Satanás es directamente en contra de la soberanía de Dios, siempre buscando la manera de obstaculizar, de levantar bloqueos, de impedir de que se logre a cabo lo que Dios quiere que se haga. Porque es una manera él tratar de bloquear y él buscar la manera de obstaculizarlo, es una manera de él tratar de probar su poderío por encima del poderío de Dios, su poderío por encima del poder del soberano Dios. Y por eso él hace todo lo que está al alcance de él para detener, para bloquear, para aguantar, para que no se logre, para que no se lleve a cabo, para cambiar el pensamiento, para cambiar las intenciones, para cambiar el corazón. Porque busca el objetivo final, bloquear, obstaculizar. Sin embargo, Pablo inmediato a través de la Biblia logra discernirlo. Y nosotros debemos de copiar de la enseñanza del gran apóstol Pablo, que Pablo pudo identificar la obra que estaba operando detrás del bloqueo que se le había confrontado a él. Lo pudo lograr discernir porque él sabía que él estaba en el propósito de Dios. Por eso cuando Dios te pone a hacer una obra, cuando Dios te envía a hacer algo, cuando Dios te dice que lo haga y tú estás caminando y Dios te ha dado confirmación que lo que haces es para el agrado de Él, aunque venga tropiezo, aunque venga lo que venga, debes de marchar hacia adelante confiado, sabiendo que Satanás se ha levantado para obstaculizar la obra que Dios ha puesto sobre ti, pero que ni tú ni yo la podemos detener. Tenemos que marchar hacia adelante hasta nosotros completar la obra que Dios